Vamos a conversar ahora con dos profesionales que aportan mucho al entendimiento de los temas que nos aqueja cada día, ¿no? Así que con mucho gusto y cordialidad recibo al doctor Wilber Medina, un penalista reconocido y también, ¿no?, analista, lo mismo que a Juan Paredes Castro, un querido colega, ¿no?, analista, ¿no?, editorialista. Bueno, es siempre bueno mencionarlos porque todos los domingos tenemos, ¿no?, nuevos radioescuchas, nuevos televidentes, nuevos seguidores, y siempre es bueno presentar como corresponde. Querido Wilber, bienvenido al programa. Muchas gracias, Denny, por la convocatoria, y acá estamos para conversar sobre temas de interés nacional. Vale. Juanito. Buen día, Denis. Un gusto. Muy bien. Por supuesto. Bueno, tenemos muchos temas, ¿no?, de los que hay que hablar. En primer lugar, me gustaría que toquemos algo que he mencionado en mi editorial, iniciando el programa, y que me ha causado una verdadera conmoción. Enterarme en una encuesta de percepción y saber que el 30% en Lima y entre el 60 y 70% del interior del país, ¿no?, creen que el Congreso le dio el golpe de Estado a Pedro Castillo. Por favor, dígame si esto es una mentira o es una realidad, y ahí pueden ver, ¿no es cierto?, las encuestas. ¿Cómo es posible el mundo al revés? Si esto es así en nuestro propio país, entonces esto es un manjar, pues, para López Obrador, Petro, Boris, Fernández y quien se ponga en el medio. ¿Cómo conceptúan eso? A ver, Wilber primero. Bueno, esto ratifica que lamentablemente la prensa, la gran prensa, ha venido desinformando de los hechos que han ocurrido a partir del 7 de diciembre, ¿no? Este es el producto de esa desinformación, de esa retórica, de esa narrativa que ha hecho la gran prensa, que tenemos ese resultado. Y no es falso, porque yo he la desinformación que han generado. Yo he estado fuera, ¿no?, y me decían efectivamente que el Congreso había hecho un golpe de Estado. Conversaba con los taxistas. Estaba en Argentina, en Buenos Aires, en Montevideo, y decían eso, que ha pasado en el pueblo, había un golpe. Y es eso, lamentablemente nuestra Cancillería ha hecho muy poco o nada para revertir esa tendencia desinformativa, ciertamente, de hechos objetivos. Quien hizo el golpe de Estado, el fallido golpe, fue el gobierno de Pedro Castillo, por eso está preso. Él no está preso por los actos de corrupción, perdón. No. Él está preso por este acto que de rebelión, para conspiración y rebelión. Sí, delitos. Y eso era en flagrancia, y por eso está preso. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, y concluyo, a raíz de esta noticia, es desplegar toda una campaña mediática para revertir esta tendencia o esta posición que tiene el grueso de la población, y a nivel internacional, claro, está mejor, ¿no? Juan. Yo veo las cosas así. Por lo menos 5 o 6 meses antes del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, lo que hemos tenido nosotros en vivo y en directo es una serie de consejos de ministros descentralizados, lo llamaban así, consejos de ministros descentralizados al interior del país, con el argumento central de que el gobierno de Pedro Castillo no podía hacer nada por las provincias, no podía hacer nada por ese abandonado Perú profundo, porque tenía la hostilización del Congreso y de la derecha peruana, ¿no? Eran consejos de ministros permanentemente de queja profunda, e incluían el otro argumento de peso también, de que había toda una preparación para sacar a Castillo del poder. Durante esos 6 meses ya se sabían muchísimas cosas de la corrupción de Pedro Castillo. Entonces Castillo iba a quejarse al interior. Castillo ha tenido una estrategia muy, muy anticipada al golpe de Estado, que tenían
tenía tres elementos muy manipulados, pero muy potentes. Uno era de que le estaban preparando un golpe de Estado, ¿ya? De que el gobierno no podía hacer absolutamente nada, porque tenía como enemigos a la derecha y a las fuerzas políticas enemigas. Y el tercer elemento potente de Castillo era un trabajo al exterior, con colaboración de varios gobiernos supuestamente amigos de él, como el de Petro de Colombia y de López Obrador en México y el de Arce en Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Evo Morales también de por medio, como expresidente. Claro. O sea, tenía una orquestación interna, independientemente externa, de los movaders que existe en Chile, Argentina, Colombia, y cada que vez, también apoyan por cada vez que se tocaban los temas de corrupción de Castillo, salían las baterías internas también de él, de Torres, no nos olvidemos, del ex primer ministro, ¿no? Torres y Betsy Chávez, su última primera ministra. Correcto. Y sus parlamentarios, a decir de que esto puede ser un tema de la Fiscalía, que la Fiscalía tendrá que ver y que el Poder Judicial tendrá que ver, pero que aquí en el fondo había un plan del Congreso y de la derecha peruana para sacar a Pedro Castillo. Entonces, frente a toda esa preparación anticipada, cuando se produce el golpe de Estado, bueno, pues ya está cocinado todo, ¿no? Pero no solo eso, también el Congreso tiene un... Entonces tienes aquí un elemento de posverdad, de tremenda mentira, en el sentido de que el golpe de Estado vino de otro lado y no del propio Castillo, porque no había tampoco acceso a la prensa en esos momentos. Así es. Pero ¿no creen ustedes, y yo te hago ahora una pregunta para que la puedas seguir manejando, que hasta ahora no hemos podido construir un relato desde el lado de la prensa de investigación, digamos, atando todos los cabos de cómo fue y cómo se produjo este golpe de Estado en el que aparece Pedro Castillo? Correcto. Como un afectado mentalmente leyendo un discurso, porque ese es el otro argumento. El otro argumento es convertirlo en input, convertir su actitud, digamos, que para muchos podría ser de alguien que atraviesa un estado de idiotez en ese momento, convertirlo en inimputable. Sí, o sea, él actuó, puede haber algún despistado que esté pensando en eso. O sea, en determinado momento pero lo dijo el ex primer ministro Bellido, lo dijo. No, claro, es que lo drogaron, ¿no es cierto? Y le dieron ahí una pócima, no sé, alguna sustancia, y entonces el hombre perdió el sentido común y no sé. Bueno, eso era pues un poco para declararlo inimputable. La historia es quién convirtió en un idiota momentáneo al expresidente Castillo para aprovecharse de lo que dijera en ese estado de idiotez para que al otro lado en el Congreso inmediatamente fuese eso castigado como un acto de golpe de Estado y él vacado. Esa es más o menos la historia. Aunque tú eres benigno de decir, ¿no? De una idiotez momentánea, ¿no? Yo considero otra cosa. Yo creo que es permanentemente idiota. Lo que dice Juan resulta increíble que esa tesis tan idiota que acuña ¿cómo se llama? Guido Bellido. Guido Bellido, así es. Ha calado. Ese es el tema. Ha calado mucha gente. Una tontería, una idiotez ha calado en el interior del país. Que Castillo no ha hecho nada, que fue secuestrado, ¿no? Por la derecha bruta y achorada y hizo eso. Por eso estaba temblando. O que efectivamente lo hizo. Que efectivamente mire. O sea, pero fíjate, es una tontería absoluta, pero ha calado. Sí. ¿Qué se ha hecho para revertir eso? Me alegra mucho que estemos avanzando en el análisis de este tema, porque ver esas cifras frías no es simplemente para quedarse paralizados y no reaccionar. Y una cosa menor, Denis, si me permite 10 segundos. Mira, incluso Cancillería no ha hecho nada porque las grandes cadenas internacionales, por ejemplo los diarios, el ABC de España, El País, tienen representantes corresponsales en el Perú, ciertamente con una tendencia ideológica a favor de Castillo. ¿Y qué reportan estos corresponsales?
reportan eso, que el golpe lo hizo el Congreso, y eso se lee nada más que en el Conservador Diario de España, el ABC, en el país. Entonces hay que atacar a esos medios de comunicación. Aldo Marietti nos ha pasado los correos de los directores de estos medios para decirle que estas personas que tienen como corresponsal en el Perú le dicen una cosa absolutamente diferente. No, los corresponsales, por ejemplo, del diario El País, han desinformado de una manera grosera lo que pasa en el Perú. Es increíble. Y no se hace nada a través de Cancillería. Lo que debe hacer es una campaña, una comisión viajando por todos los medios. No existe ningún plan, ninguna estrategia informativa hacia el exterior. Así es. Mira, yo pienso que sin necesidad de tocar a los corresponsales, porque al final de cuentas ellos serán responsables de su sesgo, ¿no? Si es que lo tienen. Sí, pero de todas maneras es su responsabilidad. No, pero lo que pasa, no se puede tampoco desinformar. Ustedes conocen mejor de medios que yo, pero yo soy el dueño de la corporación de ABC, no voy a permitir que se ponga ese reporte. Lo importante, Wilber, es que exista el argumento oficial, el argumento del gobierno. Pero lo ponen en editorial incluso, en esos medios. Es el problema. Pero hay una cosa aquí. Se ha retomado la palabrita de posverdad últimamente, cuando esta palabra ya es añeja, ¿no? Fue la palabra más famosa en el 2016 con ocasión del Brexit en Inglaterra. En el diccionario inglés se incorporó posverdad en el 2016, pero ahora va cobrando, ¿no?, mucha importancia en nuestra realidad. En aquel tiempo, en Inglaterra, obviamente, ya todos saben lo que pasó con el Brexit. No creían que todos los ingleses no estaban de acuerdo con retirarse de la Unión Europea. Pero aquí, estas medias verdades, las mentiras, la desinformación, las fake news que están por todas partes, incluidos los memes, ¿no?, están generando un desconcierto y la sobreinformación, no solamente la desinformación. Entonces, también esto es favorable a quienes quieren dividir y desinformar. Denis, la mentira del señor presidente de México, López Obrador, sobre la presidencia de la República Peruana, sobre el país y sobre lo que ocurrió el 7 de diciembre, esa enorme mentira está construida desde la posición de él como presidente de la República. ¿Cómo no va a tener peso? Pero él tenía un embajador acá, que no creo que sea un embajador en disminución de percepción que el embajador de Estados Unidos, que el embajador de Inglaterra, que el embajador de tantos países, ¿no?, que no están distorsionando ninguna realidad. No solamente no distorsionó este embajador, se fue a abogar al mismo, a la DIROES. Mantengan ese brío. Vamos. Ahora me voy a dirigir a nuestros hermanos del Ande, en el idioma de los incas, para decirles que el Congreso no dio el golpe a Castillo. Y hay que recordarles, es una tarea de los medios de comunicación, hablarles con claridad. Taitaikuna, mamaikuna, huaycaicuna, panaikuna, uyarecianquischos, manan Congreso ka golpeta coyon Castillota, manan, y maraico tajangre piensan que chainata, y maraico, golpetaga Castillo en joyon congresota, Perú suyo lactanta, Poder Judicialta, Fiscaliata, Ministerio Publicota, Tribunal Constitucionalta, Chaikunatan, Pedro Castillo, golpeta coyon, manan Congresoja, golpetaga coyon Castillotaja, manan Chainacho, Allinta Uyari. He dicho que el Congreso no dio el golpe a Castillo, fue al revés. Castillo dio el golpe al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, etcétera, 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 y esa es la realidad que tenemos. Así que, por favor, debemos informarnos bien antes que cualquier otra cosa. Seguimos entonces con la nota que hemos estado tocando, ¿no? ¿Cómo explicar esta realidad a propósito de lo que acabo de comentar al público en quechua? Había quedado en el uso de la palabra Wilber. Bueno, lamentablemente, pues, nos había jugado con la conducta y la actitud que había tenido el gobierno de AMLO, del presidente de México,
y que había dado instrucciones precisas a su embajador Pablo Monroy para que vaya, se apersone cuando Castillo estaba detenido en las primeras horas, que estaba detenido en seguridad de Estado, y luego cuando fue trasladado a la Diroes, ¿no? A Barbadillo, también se apersonó. O sea, eso es inadmisible entre estados. Imperdonable, y eso se toleró al punto que creo que después de 2 a 3 semanas, 20 días después, recién la presidenta Boluarte pidió que el señor sea expulsado y por lo tanto le dio 72 horas. Pero se permitió. Ese mismo día se hubiera tomado estas acciones y hubiera informado, y eso pues victimizó a Castillo, que incluso un gobierno como el de México, a través de su embajador, está preocupado por el pobrecito hombre que ha sido secuestrado, etcétera. Así es. Por favor, póngame el rostro completo, ¿no?, de López Obrador en la pantalla. Les pido, por favor, a ver si ponen el rostro completo. Ahí está, López Obrador. Este señor debería preocuparse por la realidad interna de México. Ahí está. Este es el señor López Obrador, conocido como AMLO. ¿Ya? Hasta su chapa parece un insulto. AMLO. Este señor debería preocuparse por el narcotráfico que está dominando México. Ya pronto va a ser un narcoestado. Debería preocuparse por los más de 200 periodistas asesinados en los últimos años. Solo en este año 40 colegas periodistas. ¿Por qué? Seguramente no están denunciando las cosas como son, y este señor, en lugar de dedicarse a atender todos esos problemas, no, lo que hace es amainar porque tiene un rechazo enorme en México, igual que Petro. Así que hay que decir la cosa por su nombre y aclarar. Juanito. Bueno, tenemos pues tres problemas, ¿no? O hemos tenido un problema serio de no haber podido contrarrestar durante largo tiempo la vocería del gobierno de Castillo frente a vocerías opacas de la oposición y del Congreso. No tuvimos una vocería fuerte del Congreso en los momentos críticos. Claro. No tuvimos una vocería fuerte de la oposición. Ni ahora. ¿Ya? Y no tuvimos una vocería también de la Fiscalía. Porque cuando la Fiscalía habla de elementos de convicción, ya deberíamos tener por lo menos a estas alturas un relato fiscal, ¿ya?, de cómo fue el golpe de Estado. Sí. Por las investigaciones que de alguna manera la Fiscalía debe haber hecho hasta este momento con todos los actores que han intervenido. El señor Torres, la señora Chávez, están caminando así sin ningún problema. Entonces, deberían estar ya en proceso. Así es. Entonces, tenemos todos esos problemas que para López Obrador se sirven en bandeja para todo lo que dice, actúa. Y claro. Acotando a lo que dice Juan, muy acertadamente, claro está, yo tenía una idea y proyecto para decir que el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, Denis, Juan, no deben salir a declarar los titulares de la entidad. Deben salir a declarar un vocero nombrado oficialmente para, en un lenguaje sencillo, sobre cada caso explicar a la población de repente todos los lunes, todos los viernes, en una conferencia de prensa en un lenguaje sencillo, qué es lo que está ocurriendo en los casos emblemáticos. Y así no tienes, por ejemplo, estos falsos ídolos de barro, Domingo Pérez, Rafael Vela, que salen a declarar y adquieren protagonismo. En su momento, ¿te acuerdas? Concepción Carguancho, que lo querían declarar jueces del año y todo. Entonces, ahí le quitas, ellos pierden objetividad. El mismo Juan Domingo Pérez, o sea, así más de la cuenta. No deben de salir a hablar. Los jueces no son protagonistas. No son protagonistas, y ellos se pronuncian a través de sus decisiones escritas. Entonces, debería ser el Poder Judicial, Javier Arévalo, la señora Patricia Benavides, deberían designar un vocero para que apenas ocurra un caso emblemático, ese vocero se empape del asunto y salga a declarar la posición institucional. Y así liberas de declaración y pierde tiempo tanto los titulares como los propios jueces o magistrados. Correcto. ¿Y qué es lo que tenemos cuando eso ocurre? Que los organismos como el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuando ya las cosas queman mucho, empiezan por sacar sus comunicados. Sí, comunicados claro, que nadie lee y por lo tanto nadie entiende. ¿Y quién pone la agenda en el país de los asuntos de derecho? Amnistía Internacional. ¿Sí? Entonces, que rebota. un gobernante afuera o un medio de comunicación
para juzgar cómo va la situación fiscal o judicial en el Perú, tiene que basarse en un informe de Amnistía Internacional. Entonces, los organismos internacionales, Amnistía Internacional, Comisión de Derechos Humanos de la OEA o Corte Internacional de la OEA, todos estos organismos le ponen la agenda al país. Hablando de eso, además tienen sus voceros en el Perú, que son estos miembros del cáncer caviar, que ha penetrado el tejido social del Estado y que rebotan sistemáticamente estos argumentos que nos ponen estos organismos ciertamente progresistas en contra de la República. El término han infectado. Así es. Han infectado, ¿no?, toda la administración pública, ¿no? Pero son organismos, la caviarada infectó. Pero mira, son organismos a los que tú no tienes que desaparecer, porque acá en democracia no tienes que desaparecer a nadie, no tienes que excluir a nadie, cada cual hace su papel, pero el Estado peruano tiene que respetarse a sí mismo, tiene que respetarse a sí mismo el Estado peruano y actuar como se debe, con autoridad. Con Juan hablábamos antes de ingresar al set, yo le decía, hay una entidad internacional que es responsable de la crisis política en el Perú en un 99%. Y esa entidad se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar de eso, esa entidad tenemos que... ¿Y sabes por qué? Deberíamos retirarnos ya. Sí, pero eso, bueno, importaría mucho. Problemas tiene un proceso que dura 2 años aproximadamente. Exactamente. Pero Denis, hay que empezarlo. Sí, pero hay una cosa, hablando de algo urgente, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión tienen que ver mucho con esta, ¿no?, con este recurso que están llevando justamente por la situación que se está viviendo en este momento, ¿no?, en favor de Castillo. Ahora, ¿y cuál es el cuestionamiento frente a eso, por ejemplo? ¿Cuál puede ser la respuesta de la Comisión Interamericana? La Comisión Interamericana no tiene salida. No. Ellos pueden inventarte cualquier cosa bajo una medida cautelar. Pero después de todo lo que han dicho al venir aquí, han declarado que todo está bien. Pero nuevamente, Wilmer, pero nuevamente caemos en lo mismo, pues, ¿no? La agenda. ¿Cuál es la posición del Perú frente a cada cosa? No hay un vocero. Mira, a cualquiera se le puede ocurrir, como al abogado de Castillo, llevar el caso de Castillo a la Corte Interamericana para decir que lo repongan en el cargo. Oye, pero ¿cuál es la posición, pues, del Perú? Sí, pero ¿Cuál es la posición del Perú? Hasta ahora como no tenemos posición, todo sigue su curso. Pero tendría que ser la Cancillería. Pero por supuesto, corresponde por especialidad. Corresponde, claro. O sea, entonces, ¿qué hace la Cancillería? ¿Cuál es su papel? Tiene que defender a la corporación que se llama Perú, tiene que defender una posición unánime de gobierno ante el organismo internacional. Pero eso y una prueba que acaba de decir, una prueba objetiva que acaba de decir el invitado anterior, el miembro del Tribunal Constitucional, ha dicho una cosa que objetiva. En el Perú se respeta las instituciones, tanto es así que los gobiernos americanos, a través tanto de la justicia americana como del Departamento de Estado, han declarado procedente la extradición de Toledo. ¿Eso qué significa? Que el Estado más poderoso, el Estado más meticuloso en tema de respeto al debido proceso, se ha pronunciado en favor. Se ha pronunciado. Por lo tanto, señores, y reconoce en el Perú, al Poder Judicial del Perú. En el Perú, con sus deficiencias, con sus debilidades, pero ciertamente hay un respeto por los procesos, al debido proceso de las personas, sin distinguir. Enhorabuena, y al Poder Judicial y sus decisiones. Así es. Y eso es importante y de manera democrática, ¿no? Pero nuestras debilidades van por otra parte. Y se hablaba muy bien, Juan, y contigo, el tema de la vocería. ¿Qué es lo que ha pasado para que el señor López Obrador diga, no, lo que ha ocurrido con el señor Castillo es que le han dado el golpe por un tema racial, ¿no? Por un tema que tiene que ver con un hombre que viene del campo, que es pobre, que no sé. Eso de lo racial, ¿quién lo atizó? Ha sido el señor Torres. Aníbal Torres, que permanentemente hacía la comparación de los niños de Lima y Miraflores y los niños de los Andes, y también hablaba de que esto es un ataque, ¿no?, a la condición pobre, humilde de Castillo, y entonces esto ha calado a nivel internacional. ¿Y dónde estuvo, ¿no?, el resto de quienes tienen que hablar por Perú? ¿Dónde estuvo el discurso, ¿no?, que hace frente a ese discurso interesado y político? Y era tan falso, porque ya tuvimos un profesor, un presidente con rasgos, el señor Toledo, por favor, pues, o sea... Oye, mira, el colega nuestro, Fernando de Rincón, el mexicano, puso en aprietos a Castillo, pero no solo eso, sino que reveló
de manera directa y en vivo y en directo la ineptitud de Castillo, incluso hasta la intención de ceder mar territorial a Bolivia, que era clarísimo en esa entrevista, pero mira, ya, aunque sea un asunto jurídico complejo, pero se vio a Castillo pintado ahí de cuerpo entero, pero también en sus evidencias de corrupción que no supo responder. ¿Cómo las personas que iban a Zapatea, cómo el Estado peruano, a través de su fiscalía y de su poder judicial, no ha podido poner en el exterior las evidencias de corrupción de Castillo? No existen. Solo existe su victimización por el golpe de Estado supuestamente que le habría dado el Congreso. Y una Castillo, cosa, que hay muchos responsables de los resultados de esa encuesta de percepción. Aquí hay muchos responsables. Hay que aclararle, y hay que desenmascararlo. Así es. Denis, hay que aclararle a la población porque está calando la idea de que su abogado, al pedir a la comisión un pronunciamiento, están viendo que él se restituye en el cargo de presidente. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la Fiscalía se ha puesto las pilas y ya formuló denuncia sobre los casos de corrupción muy bien probado, por lo menos las 5 o 6 carpetas para iniciales. Que empiece la investigación preparatoria. Para que vengan las detenciones ya no por el caso de rebelión, sino que venga por los actos de colusión, de corrupción de funcionarios y demás, lavado de activos, y por lo tanto va a tener órdenes de prisión preventiva, por lo menos 7. Así es. Pero eso tiene que ser célere, tiene que ser rápido. No puede demorarse. Pero que la Fiscalía no espere pues que nosotros adivinemos sus elementos de convicción. Que la Fiscalía lo explique bien. Y para que la opinión pública sepa. Y lo explique bien, pero cuanto antes. Cuanto antes, porque aquí hay un problema también de tiempo. Como decías tú, cualquier cosa se puede esperar de la Comisión de Derechos Humanos. Cualquier cosa. ¿Qué pasa si sobreviene una nueva argumentación sobre los hechos de evidencia de corrupción de Castillo, señalando de que todo eso también es una mentira de parte de la Fiscalía? Pero ahora ya no puede ocurrir eso porque al aprobar el Congreso la acusación constitucional, ¿no?, y darle a la Fiscalía, ¿no?, el poder que le compete, empieza la investigación preparatoria y aquí es el momento de la exhibición de pruebas. Tanto que exigía todo el mundo, ¿dónde están las pruebas? Ahora van a con las pruebas presentarse así en cascada. Aún cuando eso va a ocurrir, pero ellos van a seguir, le están inventando porque lo han sacado del poder. Bueno, va a seguir, pero hay que hacer lo que tú dices. Y para eso, con Juan coincidimos, creo, en la mesa, necesita tanto Fiscalía como el Poder Judicial y la propia Cancillería unos voceros de fuste para que salgan a aclarar las cosas que hacen que la gente piense que el señor Castillo le ha dado el golpe al Congreso. Y no es así. Correcto. En resumen, lo que tenemos que hacer es informar bien, que la población peruana se informe adecuadamente. Sobre hechos. ¿No? Sobre hechos. No, es que desgraciadamente pues hay información, ¿no?, en fuego cruzado, ¿no?, desinformación, mentiras, medias verdades, y eso es lo que ha lamentablemente inducido a toda esta realidad que estamos viviendo. Y hemos hecho bien en decir cuál fue la tarea de los medios de comunicación, cumplieron o no, la tarea del Congreso, la tarea del Ejecutivo y todo eso. Denis, hay una agenda informativa del Estado que está absolutamente relajada y abandonada. No hay puesta de agenda informativa del gobierno, no hay puesta de agenda informativa de la Cancillería, no hay puesta de agenda informativa de la Fiscalía, no hay puesta de agenda informativa. No hay ninguna agenda, la agenda la pone Amnistía Internacional. Todo, la pone cualquiera. López Obrador pone la agenda. Así es. No, increíble. Petro. No puede ser. Movadeb desde el exterior. Un hecho importante que ha puesto. Mire cómo es en el país, como estos miembros del cáncer caviar. Sale la denuncia de los 728 millones de soles que se gasten en el Ministerio de Educación a los caviares, desde el 2012 hasta el 2022, que hace el ministro Becerra, sácanlo del Congreso para deslegitimar, porque tapan. Si tú te das cuenta, ¿cuál es más grave? Así es. Porque hay consultoría de 4 hojas que se ha pagado 60.000 soles. Y yo le he recomendado al ministro a través de un tuit, ¿qué cosa? Que cuelgue vía transparencia todas las consultorías que han sido contratadas desde el 2012 hasta la fecha. ¿Para qué? ¿Cómo se contrató? ¿Quién se adjudicó? ¿Qué entregó? Porque estoy seguro, Denis y Juan, ¿sabes qué cosa está?
Esos entregables por la cual reciben... Los famosos entregables. ¿Sabe qué? Son un mamarracho y estoy seguro que hasta se repiten. Son copias. Son copias. Se hizo la consultoría por lo mismo el 2012, se repite el 2014, el 2018 y el 2022. Y por eso se están cobrando 700 millones. ¿Quién cree que se han sido los más beneficiados? 728 millones no son los de miembros soles de un partido morado. El partido morado. ¿Sí? Hay que decirlo de frente. No, la señora Flor, ¿no? Así es. Recibió por una ella intervención y su esposo. Bueno, de eso vamos a tratar in extenso en los próximos programas porque es un tema que tiene que investigarse hasta donde tengo entendido le han mandado una carta notarial al ministro, el Partido Morado, diciendo que se rectifique en una afirmación objetiva. Claro, nombres y cantidades. Y los entregables, Denis, los entregables, para ver la naturaleza de ese entregable. Si es un entregable serio o es un mamarracho. Correcto, y debe conocerse, por el imperio de la verdad. Pero por supuesto, claro que sí. Esa tarea tiene el ministro como descargo a la afirmación tan objetiva que ha hecho. Pero esto de las consultorías sí han existido, existen, y es un escándalo verdadero, y es un acto representativo emblemático de corrupción. De corrupción y un robo, pero sistemático. Sistemático al tesoro y a las arcas del país. ¿Y en qué ha mejorado la educación? Nada, absolutamente. Con 728 millones de soles en consultoría. En nada. No. Es más, ha empeorado. Pero una vez más, no nos quedemos en las denuncias en su hipótesis y en su prólogo. Las denuncias tienen que ser completas. Correcto. ¿no? Claro, si el señor ministro de Educación dice que esto es un problema grave y que le ha afectado en 700 tantos millones al Estado, que lo esclarezca, como lo dices tú, con una información completa. Prolija. O sea, lo que hay que pedirle, desagregada. Lo que hay que pedirle al gobierno, al Congreso y al Poder Judicial y al Ministerio Público es información completa. O sea, hay que desnudarlos ante la opinión pública a estos consultores. Eso es lo que queda. Y aquí lo vamos a hacer. Aquí, en PBO con Denis Vargas Marín, porque nosotros somos un medio independiente. PBO Radio en el 91.9 FM, la radio con fe. Gracias, querido Wilber. Gracias, encantado, Juan, por vuestra presencia esta mañana. Pero no te esperemos haber aportado en algo el entendimiento. Denis, no te comprometas a decir que tú lo vas a hacer acá, porque dentro de poco yo te voy a pedir que construyas aquí, en PBO Radio, el relato de cómo fue el golpe de Pedro Castillo. Así es. No, eso hay que hacerlo, porque hasta ahora no se le ha dicho con claridad. Muy bien, porque todo es siempre necesario precisar antes la información. de terminar 10 segundos, y suerte en la lectura de tu tesis doctoral, tercer doctorado que Gracias, hace en la Complutense de Madrid, y espero que en tu alocución también desasnes a los españoles respecto a qué ocurrió en el Perú el 7 de diciembre. Voy a aprovechar el mínimo momento que me corresponda, porque yo voy a visitar también el diario El País, donde he hecho algunas pasantías, para decir las cosas por su nombre y a ver si podemos aportar en algo. Gracias por la recomendación, querido Wilber. Encantado, como siempre.